Imagina un mundo en donde todos tienen acceso a una vivienda digna, segura y funcional. Un mundo en donde nadie tiene miedo de salir a pasear, porque sabe que puede recorrer toda la ciudad sin ayuda o permiso de nadie. Un mundo en donde puedes disfrutar de la sombra de un árbol o la belleza de un jardín cada vez que sales de paseo. Esto no tiene por qué ser tan hipotético. Como arquitectos, nosotros tenemos la habilidad de diseñar una ciudad, un edificio o una casa que mejore la calidad de vida de la comunidad. Claro, habrá siempre factores que hagan esto complicado, pero debemos de seguir intentándolo. Desde el inicio de la arquitectura ha habido un constante debate para determinar con exactitud qué es, y para nosotros se puede resumir con tres sencillas palabras. La arquitectura es completa. La industria de la construcción es responsable del 50% del cambio climático, el 40% del uso de energía a nivel mundial y el 50% de los residuos del vertedero, sin mencionar la contaminación del aire, el agua y el ruido, y la destrucción de los hábitats naturales. En la actualidad, los espacios verdes tales como parques y jardines han ido perdiendo el protagonismo poco a poco en las ciudades. Nuestra manera de proyectar ciudades, la importancia que le hemos ido dando al automóvil, a los edificios de oficinas, a los centros comerciales, a la industria, ha permitido este desarrollo. Y la corrupción, que intercambia los espacios verdes por lugares que generen ganancias, y los elementos bioclimáticos por aquellos más baratos por el mismo motivo. Por eso, completa. Una arquitectura completa es aquella que toma en cuenta cada uno de los elementos que se demandan, como la estética, la funcionalidad, espacio, y que en conjunto se cumpla con su objetivo. Una arquitectura que cumpla con las necesidades y requisitos de nuestra sociedad, tomando en cuenta lo que nos rodea. Una que considera el impacto social y ambiental que tendrá cada elemento en su etapa de planeación, construcción y de vida. Es un modo el cual busca optimizar los recursos naturales y los ecosistemas del entorno. Es aquella que unifica lo creado por el hombre con la naturaleza, buscando un balance con el cual coexistan de manera sostenible. La arquitectura es consciente. El diseño universal es el diseño y la composición de un entorno para que todas las personas puedan acceder, comprenderlo y utilizarlo en la mayor medida posible, independientemente de su edad, tamaño, capacidad o discapacidad. La accesibilidad sigue siendo más una idea de último momento en la arquitectura que un componente integral del buen diseño. En algún momento de la vida, muchos de nosotros nos veremos afectados por una discapacidad, ya sea nosotros mismos o alguien que queremos. Y todos los días hay personas que no pueden participar de la ciudad debido a su discapacidad. Para muchos arquitectos, la buena arquitectura y los edificios caros van de la mano. En consecuencia, la arquitectura se está convirtiendo en un arte de lujo separado de la vida de la mayoría. Es necesario que sirvamos a la humanidad en su conjunto, en lugar de solo a las élites ricas. Por eso, consciente. La arquitectura consciente es aquella que entiende el entorno en donde estará y no llega como un externo a hacer ruido. Progresa continuamente, favoreciendo la inclusión y mejorando la calidad de vida de todos los involucrados. Es una que toma en cuenta a las personas, a todas las personas. Es una arquitectura que permite que cualquiera la utilice, pues todos tenemos derecho a la ciudad. Es capaz de generar un equilibrio mediante el uso correcto de cada espacio, dándole al usuario la facilidad de moverse y trasladarse sin compromisos. La arquitectura debe ser consciente de que cada persona es diferente, con contextos sociales, físicos, psicológicos y económicos distintos. La arquitectura es coqueta. El escritor francés Stendhal dijo una vez que la belleza es la promesa de la felicidad. Entonces, para que un edificio sea bueno, debe ser hermoso. Claro, hay tantos estilos de belleza como visiones de felicidad, pero en general, los edificios que admiramos son aquellos que ensalzan los valores que creemos que valen la pena. Por eso, coqueta. La arquitectura coqueta es aquella que más allá de ser funcional es estéticamente agradable a los ojos, la que tiene un orden, ritmo y congruencia. Es aquella que reconoce que diferentes culturas tienen diferentes nociones de belleza. Que una arquitectura sea bonita depende totalmente de dónde está. No hay que olvidar lo importante que es el contexto. Aquella que te invita a ser parte de ella, que te incita a querer conocerla mejor y a experimentar lo que tiene que ofrecer. Es memorable. La arquitectura es un arte y todo arte ha de producir placer. Coqueta es aquella que ante nuestros ojos nos muestra una impresión emotiva. Logra crear a través de distintos fundamentos atraer al usuario,
haciéndolos sentir a gusto dentro de cada espacio. ¿Ya puedes imaginarte una arquitectura con las 3C?